Ya, profe. Buenas, hola, ¿cómo vamos? Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Excelente. Y ver a todos en clase. Que hoy veo más personas, que me parece genial. Muy bien, perfecto. Hoy es nuestro quinto encuentro. Claramente vamos a pasar genial, porque hoy aprenderemos algo que ya casi nadie toma en cuenta a la hora de resolver las pruebas a ver. Y es muy importante que tú lo sepas. ¿De acuerdo? Así que vamos entonces a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué tal si te dijera que con solo mirar un texto, su estructura física, la disposición de los párrafos, pudieras entender qué tipo de texto es? Suena loquísimo, ¿verdad? Pero nada, que es verdad. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido en la plataforma que les recomendé la clase pasada? Espero que les haya ido muy bien. Vale, que es una buena plataforma y que seguramente hay contenido que les va a servir de mucho. Vale, ¿sí? ¿Lo ha visto? Ya me está diciendo alguien que sí, que lo ha visto. Muy bien, perfecto, perfecto. Excelente. ¿Y qué más? ¿Y cómo les ha terminado de ir con las otras clases? ¿Las han repasado? Muy bien. Hay que estar preparándose, porque apenas llegue la prueba saber, todo esto tiene que estar aquí, en la cabeza tiene que estar presente. Perfecto. Muy bien. Les quiero compartir a nuestra amiga diapositiva. Ella siempre nos sorprende. Vamos a ver con qué nos va a sorprender el día de hoy. Sí, señor. Tutoría 5. Lecturas y letras textuales y sentidos a primera vista. Gran parte del problema que se suscita en el momento de hacer la prueba saber de lectura crítica es que ni siquiera sé qué texto estoy leyendo. Con verlo en el cuadernillo, antes era la gran sábana grande de papel, esta vez ya vienen cuadernillos, pero cuando reviso el texto, ni siquiera sé de qué tipo es, no sé por dónde empezar a interpretar, no tengo idea de cómo hacer que la interpretación sea eficiente, sea eficaz. Muy bien. Aquí les vamos a entregar unas claves para que ustedes puedan identificar los tipos de textos cuando los vean, la primera vez que los vean. ¿De acuerdo? Y así poder ya interiorizar la estructura de ese tipo de texto y el protocolo de interpretación de ese tipo de texto, pues ya sabes qué buscar en el momento en que lo empieces a leer. Que ya sabes cómo es que tú vas a encontrar texto la información requerida. Estrategias de comprensión relacionadas con los tipos de texto y las funciones del lenguaje. ¿Alguien se acuerda de las funciones del lenguaje que vimos en la tutoría número 4? ¿Alguien las recuerda? A ver. Sí, muy bien. ¿La función qué? Eso, muy bien. La función apelativa. A la que también llamamos ¿qué? Conativa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra función? Perfecto. Sí, señor. Correcto. La función expresiva. Exacto. Que también la llamábamos ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Estética. Eso, perfecto. Y la otra función que miramos a profundidad, la referencial, que también la llamaríamos cognitiva. Había dos funciones del lenguaje. ¿Cuáles eran? La fática o de contacto, muy bien. Y la otra, la metalingüística. ¿Y de qué trataba la metalingüística? Perfecto, muy bien. Cuando el lenguaje utiliza el idioma para hablar del mismo idioma. Que nada, qué pilera de gente. Estamos muy bien. Qué genial. Exacto. Así es, chicos, ¿vale? Entonces vamos a mirar una estrategia inicial. Resulta que los tipos de texto, para poder manifestarse como tipo de texto, ellos tienen una intención gráfica particular. Los diferentes tipos de texto que cumplen funciones comunicativas diversas tienen sus propias estructuras. ¿Por qué? Porque esas estructuras van a determinar la manera en cómo él se va a ver en el papel.
Ante un texto, un lector entrenado podrá distinguir claramente su intencionalidad, solo conociendo el tipo de texto del que se trata, con verlo nomás, con verlo en el papel. Un adulto puede saber de qué tipo de texto se trata a partir de varias estrategias. Podrá identificarlo a partir de la silueta del texto, que es la estrategia que vamos a analizar ahorita a continuación. Llamamos silueta a qué? A lo que a simple vista percibimos de cómo está presentado un escrito. Por ejemplo, una poesía generalmente no está escrita en renglones, que van de un margen a otro. No todos los renglones tienen una misma longitud y siempre está dispuesta en verso. Y esos versos que están colocaditos ahí componen una estrofa. Y si vemos 4 versos y 4 versos y luego 3 versos, estaríamos en presencia de un soneto. Y entonces yo sé que los sonetos están dispuestos en nonasílabos, a veces decasílabos, endecasílabos y dodecasílabos. Es decir, que cada verso tiene o 9, o 10, u 11, o 12 sílabas. Ahora depende si el soneto es perfecto, entonces decasílabos y endecasílabos. Ah, muy bien. O sea que si es un soneto y está en decasílabos y la pregunta me dice, y luego que hay un rengloncito ahí abajito que está solito, ¿y eso qué es? Ese rengloncito tiene 2 estrofas de 4 versos y una estrofa de 3 versos y tiene abajo 2 rengloncitos solos. Es un poema, eso está claro, es lírico. Es un soneto, también está claro. Entonces esos dos, y entonces la pregunta me dice, el estrambote del texto anterior indica que A, el estrambote, ¿qué es el estrambote? Entonces yo necesito saber la silueta cómo está configurada. ¿Cómo así que configurada? Pues el estrambote es eso. El estrambote son esos rengloncitos con que se remata el soneto. Ya yo sé que si me preguntan por el estrambote no tengo que ir a ningún otro lado, ¿cierto? Voy a esos 2 rengloncitos chiquiticos. Y lo supe de entrada cuando lo vi. ¿De acuerdo? Ahora, un cuento generalmente está escrito en renglones completos, excepto donde haya ilustraciones, si es del caso, de una ilustración y el cuento. Una noticia está escrita ¿cómo? En columnas, con renglones que van de margen a margen en párrafos, ¿cierto? Un lector también puede identificar el tipo de texto, cuál es su estructura. ¿Cómo así, profe? Pues muy simple. Si yo conozco la estructura de cómo se presenta un texto, voy a identificar claramente su tipo, es decir, las partes que presenta el texto. Ahora, pero muchas veces, como dice nuestra amiga diapositiva, a partir de la silueta también podrá saber cuáles son sus partes, su estructura, y entonces podrá decir de qué tipo de texto se trata, como hablábamos acá. Cortos los rengloncitos, son versos, 4 renglones, 4 renglones, 3 renglones, y 2 renglones al final, pues ya sé, es lírico, es un soneto y tiene estrambote, porque no todos los sonetos tienen estrambote. ¿Listo? Ya sé que es lírico, ya sé que la función del lenguaje es estética, ya sé que la función del lenguaje tiene que ser expresiva, y ya sé que sus renglones están en decasílabos y en endecasílabos. El estrambote es el remate. Ah, acabo de identificar, solo con mirarlo, el tipo de texto que es, cómo está compuesto y de qué manera se constituye. Solo con mirarlo, es como magia. Por eso, muchas veces a partir de la silueta también se puede saber cuáles son sus partes, su estructura. Y entonces podrá decir de qué tipo de texto se trata y por consiguiente, cuál es su intencionalidad comunicativa. Todas estas habilidades y conocimientos pueden estar ligados entre sí y apoyarse mutuamente para identificar el tipo de texto y la función comunicativa que éste cumple. Entonces, para que nosotros podamos identificar un texto solo con mirar la silueta, debemos ser lectores entrenados. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a entrenar en eso. Por ejemplo, aquí estamos mirando la estructura de algunos tipos de texto. Un cuento. Si yo veo un cuento y el cuento está completo, voy a ver al principio el título y el autor. Ahí seguidito abajito.
la iniciación, ¿cierto? Que presenta ¿qué? La primera parte de un cuento, que es un texto narrativo, ¿cuál será? La introducción, claro, el inicio, y luego vendrá ¿qué? El nudo o el conflicto. Y finalmente, ¿qué va a haber? El desenlace, pues claro, o la resolución del conflicto. Entonces, si a mí me preguntan, en el conflicto del texto anterior podemos determinar, yo solo con verlo ya sé a dónde voy a ir. No voy a ir al principio. Pues claro, ¿por qué? Porque al principio no es el conflicto, es la introducción. Sé que debo ir por lo menos al segundo párrafo. Y no tendré yo que leer todo el texto para poder identificar el conflicto. ¿Qué te parece? Que ahí está la clave, solo con ver la silueta del texto, ¿cierto? Ahora, si me preguntaran, en la resolución del conflicto o en el desenlace, se puede decir que si me están preguntando por desenlace, estoy viendo la silueta del texto en el cuadernillo que me presentan, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué me dices tú? ¿Qué dices allá? Obvio, a la última parte. Y eso lo supe solo con mirar la silueta del texto. Bien, perfecto. Entonces, es más o menos como se constituye el cuento. Ahora, un artículo informativo. Está hecho del título, ¿cierto? Que es informativo. Regularmente es una noticia. Está el subtítulo, es como una especie de enganche para presentar captar la atención del lector. Y viene el autor a un ladito. Luego viene la introducción. Esto es lo primero. Todavía no es la introducción. Dice, donde dice el por qué o para qué se escribe el artículo, el tema que va a tratar, cómo se tratará el tema, en qué se basa o se ha basado, partes que tiene el artículo, a quiénes va dirigido. Introducción necesariamente tiene todos estos elementos, chicos. Puede tener algunos de ellos. Pero si en la pregunta me están diciendo, sí, del texto anterior, y ya yo sé que es un artículo informativo porque mi título, subtítulo de autor, y es una noticia en particular, ¿cierto? Y me preguntan lo siguiente. El tema del texto anterior es, ¿a dónde voy a ir? Pues claro, el primer párrafo, porque ahí me va a presentar el tema. En esa parte me va a presentar el tema. ¿De acuerdo? Entonces, como en esa parte me va a presentar el tema, solo con mirar la silueta, yo sé que estaré, ¿dónde? En el primer párrafo. Ahí voy a estar en el primer párrafo. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te parece? Pues claro, genial. Ahora, en el desarrollo, que es a partir del segundo párrafo. Puede tener apartados con subtítulos, claro, porque puede venir subtitulado cuando está desarrollando una idea secundaria o está haciendo el aporte cronológico, está mirando, está analizando el desarrollo cronológico. En cada apartado hay párrafos y cada uno de ellos desarrolla una idea del contenido sobre el tema. ¿Por qué? Porque cada párrafo en un artículo informativo desarrolla una de las ideas principales, aunque la idea principal sea una sola, pero tiene varias ideas principales cada párrafo, que son las ideas secundarias que apoyan la gran idea principal. Entonces, si me van a preguntar a mí, por ejemplo, una de las ideas principales, ¿a dónde me voy a ir? Voy a buscar la primera oración. ¿De qué? De cada uno de los párrafos. ¿Por qué? Porque esa es la idea principal que el párrafo va a desarrollar. Cuando me preguntan por una de las ideas principales. Pero cuando me preguntan por la idea principal, entonces yo me voy al primer párrafo. Si el artículo es informativo, pues estoy hablando de un ensayo, estoy hablando de un artículo informativo. Luego, si me preguntan por las conclusiones, se cierra el artículo, dice, ¿dejando qué? Dejando expresadas algunas ideas claves. ¿Sí lo leyó? Ahí están. Expresadas algunas ideas claves. Puede también extraerse conclusiones y plantearse proyecciones a futuro. Entonces yo voy a decir, y la pregunta puede decir, la conclusión del texto anterior indica que, ¿yo dónde voy a leer para comprobar eso? Al último párrafo, claro. Con solo verlo, sé que es ahí donde está. Pero cuando me pregunta no la conclusión del texto anterior, sino que me pregunta una de las conclusiones del texto anterior, ¿a dónde voy a ir? A la última oración de cada uno de los párrafos. ¿Por qué? Porque la última oración de cada uno de los párrafos es la conclusión de ese párrafo en particular. Me dice, una de las conclusiones tiene que estar en la última parte de cada párrafo. Vale. Solo con mirarlo, que ya sé que está ahí, solo con ver la distribución sintáctica del texto, ya me voy a dar cuenta que voy muy rápido.
Ah, vale, perfecto. Está bien, voy a ir un poquito más lento. Es que me emociona poder enseñarle estas claves, que me ha ido muy bien. Cuando yo presenté mis pruebas ICFES acá en Colombia, saqué un puesto muy privilegiado. No lo voy a revelar acá porque sonaría a pedancia, pero me fue muy bien a nivel nacional. Y todas estas claves me ayudaron porque las sabía desde que presenté mi prueba saber. Perfecto. En ese entonces era no de 1 a 500, era de 1 a 400 y saqué más de 350. Muy buen lugar a nivel nacional. Me fue muy bien. Y todas esas claves las sabían. Vale, que muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a mirar la noticia. Ya no es el artículo informativo, es una noticia. Es solo una noticia. Entonces dice, la noticia cómo está estructurada. Título, subtítulo, el párrafo introductorio, es decir, donde habla del hecho, de lo que pasó. Ahí está como secuencia secundaria la narración, aunque la noticia es un ¿qué? Un texto expositivo porque es informativo, claro. Entonces, van a mostrar allí en esos varios párrafos, después del introductorio, qué sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, quiénes intervinieron en el hecho, por qué sucedió. En esa parte, ¿cierto? Después del párrafo introductorio, o sea, después del primer párrafo, va a seguir. Entonces, cuando a mí me pregunten por los eventos que la noticia aborda tuvieron lugar en, ¿a dónde voy? Al segundo párrafo, porque el introductorio más es un resumen. La claridad sobre la noticia me la va a dar el segundo párrafo en adelante. ¿Listo? Ahora, quinto, opiniones que se ha generado el hecho. Entonces, antes de terminar la noticia, entonces va a recorrer una opinión. Entonces, una de las opiniones que algunas personas o que algunos políticos dieron al respecto fueron, entonces yo voy al penúltimo párrafo, solo con mirar la silueta, solo con mirar la silueta. Sí, muy bien. Proyecciones, ¿qué pasará luego del hecho? Esa es la última parte. Entonces me van a preguntar algunas de las reacciones a futuro que se esperan. Proyecciones. ¿A dónde voy a leer? Al último párrafo. Ahí voy a leer en el último párrafo y no me hago nudos con intentar buscar en otra parte. Listo. Ahora la carta. La carta tiene una estructura en particular. Ciudad y fecha, cargo, nombre del destinatario, donde se encuentra, depende pues el nivel de formalidad de la carta, ¿cierto? El vocativo, ¿cierto? El saludo y el cuerpo de la carta. Despedida y firma del emisor. Si hubo una disposición así, yo sé que eso es una carta. Es un derecho de petición, es un recurso de apelación, solo con ver esa estructura. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otras estructuras. Aquí hay una que ya analizamos. Aquí la poesía, pero la de más allá no, que es la publicidad, ¿cierto? Es publicidad, un título llamativo, ¿cierto? Es el objetivo de la publicidad. Gran espectáculo, ¿cierto? Está. Dos, las ilustraciones relacionadas, tiene la figura. Entonces estamos hablando de textos que discontinuos, infográficos. Luego algunas frases, oraciones relacionadas, con lo que se quiere publicitar. Oración o frase apelativa y persuasiva, esperamos, o no te lo pierdas y cosas como esas. ¿Qué función del lenguaje cumple? La función del lenguaje del texto anterior es, ¿cuál es? Claro, si es publicidad, ¿es qué? Es apelativa, sí señor, es apelativa, es connativa. Muy bien. Y la poesía, tenemos el título, las estrofas conformadas por versos y el nombre del autor. Y ya sabemos que es una poesía. ¿La función del lenguaje cuál es? Si me preguntan por la función del lenguaje, ¿cuál es? Ah, muy bien. Que la tienen clara. Que están bastante pilos hoy. Este público está interesante, siempre está muy atento. Va muy bien las pruebas, a ver. Ah, muy bien. Seguro les va a ir bien en lectura crítica. Ahora vamos a leer algunas siluetas. Solo con leer las siluetas debemos saber de qué tipo de texto se debe tratar. Solo con leer las siluetas. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar, vamos a mirar. Diapositiva, ¿nos regalas algunos ejemplos? Aquí nos está diciendo diapositiva que
Observe cada, es el ejercicio primero. Observe cada una de las siluetas de textos presentadas a continuación. Determine a qué tipo de texto corresponde cada uno. Y se discuta con el grupo y argumente por qué clasificó cada una de las siluetas dentro de un determinado tipo de texto y no dentro de otro. Entonces usted allá, junto conmigo, vamos a hacer un equipo o con las personas que están viendo este video con usted. Van a discutir por qué es esto y por qué no es otro. ¿Cuál es? ¿Por qué no es otro tipo de texto? ¿Listo? Vamos a determinar a ver cuáles son esos tipos de texto. Vamos. Muy bien, aquí tenemos. Dice la piel humana. No se alcanza a leer mucho. ¿Claro? Es que no tenemos que leerlo. ¿Qué tipo de texto es? Muestra unos gráficos, un muchachito ahí que está sin ropa, muestra la piel. Pues, ¿qué tipo de texto es? ¿El argumentativo, expositivo, narrativo o descriptivo? Argumentativo, expositivo, narrativo o descriptivo. 3 segundos. Está bien, 10 segundos. Vamos a ver. No lo tienen que leer. Con la silueta nos vamos a dar cuenta. Parrafito allá. La piel humana. Dibujitos. Muy bien. Es expositivo, claro. ¿Por qué? Porque está hablando de la piel humana sin intentar convencerlos de nada. Tiene unos gráficos que hablan específicamente de cómo es la piel, del cuero cabelludo, los vellitos que salen, ¿cierto? Los colores que hay. Ese es positivo. Y si es positivo, entonces tiene idea principal, idea secundaria y conclusión. Ya. Tengo claro por cuál de ellos me pregunte, ya tengo claro dónde lo voy a ir a buscar. A ver, acá, en el B. Un vasito. No se logra leer. Y tiene unos dibujitos y tiene un instructivo. ¿Qué tipo de texto será? Vamos a ver. ¿Qué tipo de texto? Sin leerlo. Descriptivo. Muy bien. Les voy a sacar de esa duda. Resulta que todo el mundo piensa que en las instrucciones son textos descriptivos. Y lo miraremos con tiempo cuando estemos viendo el tipo de texto que a él corresponde. No. Las instrucciones no son textos descriptivos. Son textos expositivos. Porque la descripción habla de las características. Y aquí están hablando de procesos. Haga esto, ponga esto, quite esto, doble esto, clavas esto, enrollas esto, atornillas esto. Esas son instrucciones. Está diciéndote el cómo hacer una cosa, sin intentar de convencerte de nada. Las instrucciones son expositivas. Son expositivas. Esas son las instrucciones. Son textos expositivos. Entonces, de hoy en adelante, cuando veamos instrucciones, sobre todo que se comportan como un diagrama de flujo. Primero hace esto, luego 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 esto. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Nada. Que son expositivas. Entonces es un texto expositivo. A ver, el C. ¿Qué decimos ahí del ejemplo C? ¿Qué tipo de texto puede ser? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de texto? No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de texto se les ocurre, chicos? Chicos y chicas. Ah, bueno, aquel que ya... ¿Cómo le dicen el abuelo? ¿Qué va? Que aquí el abuelo soy yo. Vale, muy bien. Es editorial. Texto informativo. Si es informativo, entonces es positivo. No, chicos. Recuerden que la editorial en un texto que es eminentemente informativo, aunque esté dentro de un texto informativo, en una prensa escrita, la editorial de un periódico siempre será argumentativa. Siempre será argumentativa. Entonces hay tesis,
argumentos y conclusión, ¿cierto? Tesis, argumentos y conclusión. La editorial siempre va a ser la opinión. ¿De qué? De una oficina de prensa, siempre va a ser la opinión de un periódico sobre algo en particular. Entonces, esa editorial es argumentativa. Es argumentativa, muy bien, muy bien. A ver, y la B, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto será? Que no se puede leer. Pues claro que no se puede leer, es que estamos haciendo un ejercicio para solo con la silueta saber qué es, hombre. Es para eso. A ver, chicos. A ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? Sí, claro, es una receta descriptiva. Bueno, pues si las instrucciones no son descriptivas, las recetas tampoco. Pues están diciendo cómo se hace algo. No son características, son procesos. Muy bien, muy bien, muy bien para el joven de acá. Muy bien. Es expositivo. Texto expositivo. Sí, señor, sí, señor. Arriba los ingredientes, abajo cómo se hace, ¿cierto? Ah, muy bien, muy bien. Que lo han hecho muy bien. ¿Qué tal si miramos otros ejemplos? Ah, aquí, muy bien, muy bien. Exacto. El E, que da terror, ¿por qué da terror? Pero si está nada más por $24. ¿Se alcanza a ver que está por $24? Ah, vale, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Es un recibo de servicios públicos. ¿Y qué tipo de texto será? Una información, hay unos nombres, de él nos pueden hacer preguntas, nos presentan uno y nos pueden hacer preguntas. ¿Cuál será? A ver, ¿qué tipo de texto es? Oh, 4, 3, 2, 1. ¡Pah! Es expositivo. ¿Por qué? Porque nos da una información. Aunque implícita, están dos funciones del lenguaje. Uno, que es la cognitiva o la referencial, porque nos dan a informar de cómo está un estado de cuenta. Y la dos, nos están eh, 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 informando también que hay que pagarlo. Nos están buscando una respuesta. ¿Cuál es? Que la persona lleve el valor de ese servicio ya prestado. Entonces, aunque tiene función cognitiva y tiene función apelativa, es exclusivamente ¿qué? Muy bien. Expositivo. Y podríamos decir que tiene una secuencia secundaria. Cuando dice total a pagar, claro, eso es una ¿qué? Una secuencia ¿qué? Argumentativa. Esa es la tesis. Hay que pagar, ¿cuánto? Tanto. Muy bien. Que están muy atentos, que están muy atentos. El F, a ver, ¿qué dice el F? El F que es el caballero y el ferretero. ¿Qué tipo de texto es? A ver, ¿qué me dicen? Solo con la silueta. Ya sé que es un diálogo muy bien entre dos personas. ¿Será argumentativo? ¿Será narrativo? ¿Será expositivo? ¿Será descriptivo? Si es un diálogo, se asemeja mucho al género que es teatro. Pero en términos de tipo de texto, ¿qué es? Muy bien, sí, señor. Es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque la conversación entre ellos dos es un hecho que se está desarrollando a través de la conversación. Y se nos está dando a conocer, es narrativo. Señor, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a mirar. ¿Y acá este qué es? Este que está acá. Santiago
30 de junio del 97, señor. Ah, no, claro, ya la tienen fácil, es una carta, muy bien. Si es una carta. Muy bien. Sí, señor. Es una carta. Ah, y se alcanza a leer además. Sí, señor. Y abajo dice, esperando su favorable acogida a nuestra solicitud. O sea, que es una ¿qué? Solicitud. En este caso, la carta, mis queridos amigos, es un texto que mayormente le están indicando que hay un evento. Es informativa, pero tiene una secuencia secundaria que es apelativa. Es un texto expositivo que tiene una secuencia secundaria argumentativa. ¿Por qué? Porque es una petición. Muy bien, muy bien. Que lo vamos descubriendo, vamos descubriendo. Es que se entrena, ¿vale? Que así es que nos entrenamos. Que muy bien, que lo han hecho muy bien hasta ahora. ¿Vale? Aquí hay otros ejercicios, que es que así es que se logra, solo con ejercicios. H. Ah, la descubrieron de una, claro que sí. Poesía, estancias, de Medardo Ángel Silva. Es una poesía. Y entonces es un texto G. Aquí les voy a revelar algo importante. Cuando en términos de poesía nos preguntan por el género, es género lírico. Pero si nos preguntan por el tipo de texto, la poesía no nos intenta convencer de nada, lo que significa que no es argumentativo. La poesía no nos intenta informar algo, aunque nos enteramos de algunos sentimientos del autor, pero no es expositivo. Entonces la poesía va a oscilar ¿entre qué? Va a oscilar entre la exposición y la descripción. Pero como la descripción nunca la vamos a encontrar sola, sino que lo encontramos como ¿qué? Vamos a encontrar como secuencia secundaria. Entonces la poesía, en términos de género, es lírico, pero en términos de tipo, es expositivo, porque expone el arte del autor. Sí, señor, sí, señor. Por eso cuando nos pregunten por ahora, la pregunta puede estar planteada, discusión que hemos tenido los que hacemos pruebas para el ICFES, puede estar planteada de la siguiente manera. Nos pueden preguntar por el tipo de texto y puede decir expositivo y puede ser lírico en las opciones. Entonces, cuando nos pregunten por el tipo de texto y haya lírico entre las opciones, contestaremos lírico. Pero si me preguntan por el género, siempre será lírico. Pero si la opción lírico no está y está la opción expositivo, escogeremos expositivo. Si es poesía, siempre escogeremos expositivo. Esa es una super clave para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena a la explicación. Que nada, que están con la persona que les va a decir cómo es. Y ustedes además saben muchas cosas. Ah, vale, que ya que hay un chico que sabe mucho, que me está dejando sin trabajo ya. Que ya lo sabía, dice. ¿A que no le creen? ¿Y por qué no le creen? Yo sí le creo, si ya lo sabía. Muy bien. Ahora vamos a ver la I. ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será? A ver, ¿qué tipo de texto será? Ya se ve la rana, entonces muestran cuando está en el proceso de metamorfosis, renacuajo, ¿sí? Cuando pierde la colita y ya es una ranita. Muestra un proceso, muy bien. Ya por allá dijeron que era un proceso. Y si muestra un proceso, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Muy bien, tipo de texto expositivo. Que nada, que muy bien, que nada. Que lo han hecho muy bien. Y la J es una infografía. Solo con ver la silueta. Solo con verla. ¿Cómo funcionan tus riñones?
Día Mundial del Riñón. Y abajo, hay anuncios que no me ven. Pero entonces, ¿qué tipo de texto es? Si es una infografía, es decir, da información, es un texto informativo. Y si es un texto informativo, ¿eso es un subgénero de qué? Muy bien, el texto expositivo, vale. Entonces, mire, la una es poesía, la otra es una indicación de la metamorfosis de la rana y la otra es simplemente hablando del Día Mundial del Riñón. Y los tres son expositivos. Y qué distintos son los temas, pero hacen parte de un mismo tipo de texto. Ah, que nada, que lo han hecho muy bien. Excelente, chicos. Ahora, ¿qué tal si entrenamos? ¿Qué tal si entrenamos? Que no, que siempre tiene que haber entrenamiento. Vamos a hacer algunas preguntas tipo saber, con un tipo de texto específico de, ¿puedes decir de cuál tipo? Vamos a ver. Vamos a ver si sí entrenaron bien. Ya. Aquí vamos. Voy a leer. Una vez más aparece una señal de alarma. Hace 8 años fue la emisora HJCK y hace 4 años lo fue la revista Número. Hoy, la amenazada para usar la imagen de un reality es la revista El Malpensante. Las revistas culturales en Colombia han dependido de aventuras personales antes que de apoyos públicos que tienen el valor de poner a circular el pensamiento, aunque es fácil criticar por todo el Estado y echarles la culpa a los privados de las propias desgracias. Una vez más se pone de presente que la palabra existir para una publicación cultural es una antinomia. Hagan el screenshot, ¿cierto? Hagan el capture y de una vez lo pegan en una diapositiva o en un texto de Word para que no se les pierda. Siguiente. Dice así. La paradoja consiste en considerar que debe ser tan competitiva como si se tratara de una mercancía. Y eso es imposible, pues el arte, la literatura, el cine o el teatro no son productos de consumo con fecha de perecimiento, sino al contrario, un sustrato esencial que, a lo largo del tiempo, construye la mentalidad de una sociedad. Si uno quisiera explicar el rendimiento de un medio cultural, tendría que hacerlo a largo plazo, mirar hacia atrás y comprender que ha sido gracias a ellos que hemos tenido la posibilidad de clasificar, valorar, conocer y ensanchar nuestros gustos o disgustos. La revista atraviesa una crisis. Nos enfrentamos de nuevo a la crudeza de aquel eslogan brillante de la HJCK. El periodismo cultural hace parte de la inmensa minoría. El espectro cultural colombiano es minúsculo e insuficiente para quienes trabajamos informando, escribiendo, creando o divulgando la cultura. Hay que entender que la controversia y la diferencia son sanas y que lo peor para el periodismo y la producción cultural es el unanimismo. Ojalá quienes tienen el poder para apoyar empresas de este calibre se decidan pensando en que una apuesta por un medio cultural es una apuesta a largo plazo. No da ganancias inmediatas, pero seguro siembra ideas que serán fundamentales para el futuro de un país. Adaptado de http://www.revistarcadia.com, opinión editorial, artículo A amenazada 38051. Amenazada. Muy bien. ¿Qué tipo de texto será? Muy bien. No, no es expositivo. Claro, hay unas opiniones, hay una teoría que está muy mal la postura de las revistas de opinión en este país. Argumentativo. Perfecto. Simplemente con ver cómo estaba dispuesto. Perfecto. Vamos a ver la pregunta. 1. El término antinomia se puede definir a partir del texto como la A. Correspondencia de impacto entre dos ideas. B. Contradicción entre dos conceptos. C. Complementariedad existente entre dos principios. D.
semejanza de significado de dos palabras. Tienen exactamente 10 segundos. Uno, 3, 4, 5, 10. Respuesta correcta. La B, sí señor. Claro, la antinomia es la contradicción entre dos conceptos, antónimos, sinónimos. Muy bien, perfecto. A todos les fue muy bien. Qué bueno eso. Vamos acá a la siguiente pregunta. Para comunicar su discurso, el autor se vale de A. Comparaciones con historias similares y reflexiones sobre el contexto nacional y su carente preocupación por la cultura. B. Referentes históricos importantes para la historia de la nación y sus conclusiones sobre dichos sucesos. C. Anécdotas y testimonios de agentes culturales que se vieron afectados por la inequidad del Estado. D. Las experiencias fallidas de comunidades culturales que entraron en crisis e inevitablemente desaparecieron. ¿De qué se vale el autor para comunicar su discurso? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Me dicen? Vamos, ¿qué me dicen? Tienen 15 segundos. Uno, 3, 2, 1. Respuesta correcta. La A, sí señor. Claro, la A. ¿Por qué? Porque está comparando lo mismo que le pasó a quién, a la revista Dinero. Y a HJCK está diciendo que ahora es la revista El Malpensante, con historias similares y reflexiones sobre el contexto nacional y su carente preocupación por la cultura. Está diciendo de que no ha tenido el apoyo público, que creen que es que debe ser competitiva. ¿Por qué no es un referente histórico? ¿Por qué no está utilizando referentes históricos importantes para la historia de la nación, sino para la historia de las revistas? Entonces no puede ser la B. C. Anécdotas y testimonios de agentes culturales. No está hablando del testimonio de nadie. Cita una de las frases de HJCK, ¿cierto? Que es la voz de las inmensas minorías. D. Las experiencias fallidas de comunidades culturales que entraron en crisis e inevitablemente desaparecieron. No está hablando de comunidades culturales, está hablando de una revista, de una estación de radio. Que les ha ido muy bien, que les ha ido muy bien. Y vamos a seguir con más preguntas, pero en la próxima clase, porque lamentablemente esa ya se nos acabó. Es el quinto encuentro y seguramente les fue muy bien, muy bien, muy bien. Todos aprendieron a leer las siluetas a primera vista, saber cómo están estructuradas, la forma en cómo funcionan los tipos de texto, las funciones del lenguaje, ¿cierto? Que están implícitas en cada uno de estos tipos de texto y obviamente nos dimos cuenta de que también se pueden hacer preguntas de esa naturaleza en las pruebas Saber 11. Me alegra haber estado con ustedes durante esta jornada. JLS Asesorías, el curso Pre-IFES experto en lectura crítica y te esperamos en el próximo encuentro. Y no olvides, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, se puede leer y se puede interpretar. Hasta luego, nos vemos en la próxima.